Un gusto en saludarles nuevamente. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de lo que es la fuerza magnética. Para iniciar este estudio, entonces mencionemos algunos de sus protagonistas principales. El primero de ellos es el campo magnético. ¿Cómo se puede crear un campo magnético a partir de un imán? Entre las propiedades del imán podemos mencionar que ellos tienen la capacidad de atraer a ciertos objetos metálicos. Otra de sus características es que tiene dos polos magnéticos, un polo norte y un polo sur. Ellos son capaces también de crear a su alrededor un campo magnético que fluye desde el polo norte hacia el polo sur, y ese campo magnético en nuestro estudio lo vamos a identificar con la letra B mayúscula. Otro de los protagonistas de la fuerza magnética es la carga eléctrica. La carga eléctrica la hemos estudiado en capítulos anteriores y ya sabemos que ella puede ser carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa. Para que pueda existir una fuerza magnética, entonces tienen que estar presentes tanto el campo magnético como la carga eléctrica. Ahora, otro punto importante, esta carga eléctrica debe estar en movimiento, no puede estar estática. Esto significa que la carga eléctrica debe entrar en la región del campo magnético con cierta velocidad. Es así que se va a formar lo que se conoce como la fuerza magnética. Para calcular la fuerza magnética hay una fórmula que les presento a continuación. Fuerza magnética va a ser igual a la carga multiplicado por el producto cruz o producto vectorial de la velocidad a la que se mueve la carga por el campo magnético. Este producto vectorial o producto cruz también se puede expresar de la siguiente manera. Fuerza magnética va a ser igual al módulo de la carga multiplicado por la magnitud de la velocidad, multiplicado por la magnitud del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo es el que forma la velocidad de la carga y el campo magnético. Anteriormente te mencioné que esta carga debe estar en movimiento, es decir, debe viajar con cierta velocidad. Si la velocidad es 0, entonces al sustituirla en esta expresión o en esta otra expresión, entonces la fuerza magnética daría como resultado 0. En pocas palabras, no existiría la fuerza magnética. Es por esa razón que la carga debe viajar a cierta velocidad, no puede estar estática, para que pueda existir una fuerza magnética. Por lo estudiado hasta ahora, podemos decir entonces que la fuerza magnética va a existir siempre y cuando tengamos un campo magnético y tengamos cargas eléctricas en movimiento. De lo contrario, esta fuerza magnética no existiría. Veamos lo estudiado desde este punto de vista. Imaginemos un plano que es atravesado por un campo magnético que fluye en ese sentido. Y este campo magnético a su vez es atravesado por cargas eléctricas que van a viajar en este sentido. Cuando se combina el campo magnético y las cargas eléctricas en movimiento atravesando este campo magnético, entonces se va a originar lo que venimos diciendo, la fuerza magnética. Esta fuerza magnética, así como la velocidad de las cargas tiene un sentido y el campo magnético tiene un sentido, esta fuerza magnética también va a tener su sentido. Si nosotros representamos en un plano cartesiano el sentido del campo magnético y el sentido de la velocidad a la que viaja la carga, entonces podrás notar que entre la velocidad y el campo magnético se forma un ángulo. Ese ángulo que se forma entre la velocidad y el campo magnético es el que nosotros vamos a sustituir acá en la fórmula. Podrás darte cuenta entonces que si este ángulo es 0, en pocas palabras, si la velocidad viaja en el mismo sentido que viaja el campo magnético, o que el campo magnético viaja en el mismo sentido, fluye en el mismo sentido a la que viaja la velocidad de la carga eléctrica,
entonces el seno de 0 va a ser 0. Y 0 multiplicado por la magnitud del campo magnético, la magnitud de la velocidad de la carga y la magnitud de la carga, entonces va a ser 0. Podemos concluir entonces que si las cargas no tienen movimiento, el campo magnético es 0, y si el campo magnético fluye en el mismo sentido al que viaja la carga eléctrica, entonces la fuerza magnética también va a ser 0. Si la fuerza magnética existe, entonces ella va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Independientemente del ángulo que formen la velocidad y el campo magnético, este ángulo que puede ser de 30 grados, 45, 60, 80 grados, independientemente de este ángulo, la fuerza magnética va a formar un ángulo de 90 grados con relación a la velocidad, y esta fuerza magnética va a formar un ángulo de 90 grados con relación al campo magnético. Para determinar el sentido de la fuerza magnética suele usarse la regla de la mano derecha, pero también puede usarse vectores unitarios. Si tenemos un sistema X, Y, Z y al eje X le asociamos el vector unitario Y, al eje Y le asociamos el vector unitario J y al eje Z le asociamos el vector unitario K, entonces si multiplicamos estos vectores unitarios en el sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a obtener lo siguiente: Y multiplicado por J nos da como resultado el vector unitario K, J multiplicado por el vector unitario K nos da como resultado el vector unitario Y, y K multiplicado por el vector unitario Y nos da como resultado el vector unitario J. Ahora, si multiplicamos en el sentido de las agujas del reloj, el vector unitario Y multiplicado por el vector unitario K nos da como resultado el vector unitario menos J. El vector unitario K multiplicado por el vector unitario J nos da como resultado el vector unitario menos I, y J multiplicado por el vector unitario I nos da como resultado el vector unitario menos K. ¿Qué podemos observar? Que el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo multiplicar I por J que multiplicar J por I. Son resultados distintos. Con esto quiero que te des cuenta que este producto vectorial se realiza en este orden: velocidad de la carga multiplicado por el campo magnético. Cometes un error si multiplicas campo magnético por velocidad, ya que el producto vectorial no es conmutativo. Vamos ahora con la unidad de la fuerza magnética y el campo magnético. La unidad de fuerza magnética es el newton. Si de esta ecuación despejamos el campo magnético, entonces dicho despeje quedaría de la siguiente manera: campo magnético va a ser igual a la fuerza magnética dividido entre la carga eléctrica por la velocidad a la que viaja la carga eléctrica. La unidad de fuerza magnética, como dije anteriormente, es el newton, la unidad de carga eléctrica es el coulomb y la unidad de velocidad es el metro sobre segundo. Tenemos entonces que coulomb dividido entre segundos nos da una unidad llamada amperio. Por lo tanto, newton dividido entre amperio por metros nos da una unidad llamada Tesla. El sentido de una fuerza magnética es muy importante. En la resolución de ejercicio, en muchas ocasiones verás imágenes como esta. En esta primera imagen, lo que te indican es que el sentido del campo magnético es hacia afuera de la pantalla. Y en esta segunda imagen, lo que te indican es que el sentido del campo magnético es hacia adentro de la pantalla. Sin más que decir, hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y hasta una próxima entrega.